Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares con el mensaje de la bendita palabra del Señor. Hoy nos preparamos para uno de los mensajes que hemos estado desarrollando durante varias semanas, y se trata de volvernos a Dios, de Teshuvá, de volver al arrepentimiento, de volver a los principios, de volver a nuestro estado original que Dios en su propósito tenía para con nosotros, pero que por habernos desviado de su camino nos hemos atrasado de llegar a ser el hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Y para eso, en este mes de Elul, nos preparamos para volvernos al Señor y estar presentes delante de Él, para presentarnos un día delante de su presencia cuando Él venga. Así es que regresamos con el mensaje esta mañana. El pastor Rogelio Colón dará el mensaje a través de ese hermoso mensaje de lo precioso del arrepentimiento, lo bello del arrepentimiento. Como dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Así es que regresamos con el mensaje del Señor. Dice amén y amén. Hermanos, a través de las últimas 3 semanas hemos estado tratando con el tema del arrepentimiento, que lleva el propósito de que estemos conscientes de nuestra condición espiritual, que estemos atentos a la condición de nuestro corazón, que estemos pendientes de lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo se aplica a nuestra vida. Porque Él comunica su voluntad para nuestra vida a través de lo que sucede a través de todo el mundo. Su palabra nos prepara, su palabra nos advierte, su palabra nos habla acerca de su plan perfecto para con su pueblo. Y algo que sí sabemos, algo que hemos visto, es que Dios es y siempre será fiel para con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso esta mañana? Que Dios es fiel para con su pueblo. Y hermanos, esta preparación, esta acción de que estemos atentos a la condición de nuestro corazón, es algo que deberíamos hacer a diario. Al fin de cada día, a cada momento, examinar nuestra vida. Señor, ¿cómo he pensado en este día? Señor, ¿cómo me he relacionado con mi esposa, con mi familia, con mis hijos? Señor, sobre todo para contigo. He participado en conversaciones que nos edifican. He participado en chismes, he participado en mentira, en exagerar, en omitir las cosas. Entendiendo, hermanos, que esas cosas nos separan de su presencia. Esas cosas nos alejan de lo que Él tiene para con nosotros. Y creo que si nosotros somos personas honestas, el Espíritu Santo revelará lo que está sucediendo dentro de nuestra vida. Y cada uno de nosotros deberíamos estar atentos a lo que Él desea para nosotros. Porque sobre todas las cosas Él nos conoce íntimamente. Y Él entiende la voluntad perfecta del Padre para con nosotros. Y Él sabe que si nosotros acudimos a Él, si damos oído a su dirección, a su guianza en nuestra vida, entonces seremos propensos a solicitar el perdón de Dios en nuestra vida, a participar en el proceso del arrepentimiento. Decir: Señor, he pecado delante de ti. Señor, he fallado en esta área de mi vida. Señor, no me gusta cómo contesté, no me gusta cómo hablé, no me gusta cómo actué. Señor, perdóname. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Deseo ser más como tú. Quiero vivir como tú me has enseñado. Y ha sido nuestras observaciones como ministros del Evangelio, hermanos, que para muchos la palabra arrepentimiento produce un cierto nivel de incomodidad. Cuando llamamos al pueblo hacia el arrepentimiento, muchas personas como que se mueven en su asiento, ¿verdad? Como que se sienten un poco incómodos. Algunas personas se sienten ofendidas, se sienten culpables y por tanto no saben qué hacer. Hay un cierto nivel de resistencia cuando se llama al pueblo a examinar su vida. Cuando el pueblo es llamado a arrepentirse delante de la presencia de Dios.
Y entendemos que muchas veces el arrepentimiento contiene una connotación negativa, porque sentimos que alguien nos está señalando, sentimos que alguien nos está juzgando. El hermano dice eso y lo dice por mí. No, hermanos, es Dios quien lo dice por ti, para que nos volvamos a Él y Él limpie nuestra vida. Amén. No porque queremos juzgarles, no porque queremos señalarles, no, deseamos que todos caminemos en la recta, que caminemos justa y piadosamente en su presencia. Amén. Porque Dios desea tu bien. Dios desea nuestro bien. Dios desea hacer su voluntad perfecta en nuestras vidas. Así que en esta mañana voy a tratar con un tema un poco contrario, pero quiero hablar acerca de la belleza del arrepentimiento, hermanos. La belleza del arrepentimiento, la cual nos llama a dirigir nuestra atención y que hacia el arrepentimiento que produce nuestras vidas y hacia el acceso que esta misma nos otorga. Al final vas a poder ver, hermanos, en la palabra que hay un acceso que se te abre cuando participas en el arrepentimiento. Y el cuadro que presenta en esta mañana nuestro pasaje fundacional será muy útil para nosotros. En Isaías 9, 1 al 2, la palabra nos dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El contexto es, hermanos, que en el tiempo del profeta Isaías, el territorio del norte, donde estaban las tribus de Zabulón y Neftalí, habían sido tomadas cautivas, hermanos, por Asiria. Y como habían sido tomados cautivos por Asiria, había mucha miseria, había oscuridad, había idolatría, había cosas que afectaban negativamente al pueblo de Dios. Un pueblo que vivía sin esperanza, que vivía sin un libertador. Sin embargo, el profeta Isaías se levanta y el Señor pone su palabra en su boca. Dice que vendrá de ti, de esta región, un Salvador. Vendrá de ti un libertador que quitará toda tiniebla, que quitará toda oscuridad, que quitará toda cadena para que tú andes en luz. Para que tu vida sea llena de esperanza, sea llena de gloria, sea llena de su presencia. Era un lugar, hermanos, ausente de luz. No había palabra de Dios en aquella región. Los profetas faltaban, no estaban presentes. El pueblo no conocía al Señor. Pero viene el profeta y dice: las cosas van a cambiar, porque Dios aún tiene un plan para contigo. A pesar de lo que hayas hecho, a pesar de tu idolatría, vendrá un libertador que revelará y hará presente la luz en tu vida. Y de aquella región, hermanos, llamada Galilea de los gentiles, salió y vino a nosotros el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo presente en aquella región. Y quiero que veamos, hermanos, cómo las tinieblas se establecieron en el mundo. Y tenemos que regresar al principio. Génesis 2, 15 al 17. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor crea al hombre y lo pone en el huerto para un plan específico. Quiero que tú labres la tierra. Y tú puedes comer de cualquier árbol que tú quieras, pero este árbol es mío y no comerás de él. Porque si lo haces, habrán consecuencias que llegarán a tu vida y la muerte llegará a ti. Claro, entendemos que Adán y Eva no murieron físicamente hablando, pero espiritualmente hablando sucedió un cambio increíble, un cambio triste que afecta a la humanidad hasta nuestros días.
Y que nosotros aún estamos siendo afectados por esas cosas. Cuando ellos comen del fruto del árbol, entonces entra la enfermedad, entonces llega la muerte, entra la vejez. Se le cede el reinado del mundo a Satanás. Se separa, hermanos, aquella relación que decía que el Señor andaba por el huerto y Adán andaba con él y caminaban juntos y se comunicaban. Una relación íntima, hermanos. Pues esa relación se quebrantó de una vez por todas, por un tiempo. Pero así entra las tinieblas a la humanidad. Así viene las tinieblas a afectar en las cosas del mundo. Él los creó para que fueran siervos obedientes, para que fueran hijos e hijas que hicieran su voluntad, que labraran la tierra, que la llenaran, que estuvieran en relación con Él. Pero su desobediencia, su descuido, trajo consecuencias desastrosas a toda la humanidad. Y hermanos, hoy usted puede ver los efectos de esa desobediencia. Y hoy podemos ver que las tinieblas parecen eternamente, hermanos. Y preguntamos, Señor, ¿dónde tú estás? Y Él dice, yo he estado donde siempre he estado, en mi trono, y estoy en control sobre toda circunstancia. Pero tienes que acercarte a mí a través de mi Hijo. Tienes que acercarte a mí por el único medio a mí, que es el Señor Jesucristo, hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que hacer, porque solo viene a través del proceso del arrepentimiento. Y es un patrón que se repite con el pueblo de Israel en el desierto. Dice la palabra en Deuteronomio 30, 15 al 18. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mar. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieses, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Moisés, hermanos, establece que fue Abraham que fue justificado por su fe en obedecer a Jehová. Pero nunca le enseñó a los israelitas que serían justificados por obedecer a la ley. Aquí Moisés le habla al pueblo acerca del compañerismo y no la justificación. Moisés le está diciendo que disfrutar de la vida que Dios les ha dado depende de su obediencia a la palabra de Dios. Si un israelita sincero deseaba complacer a Dios, y si era normal andar en los caminos de Dios y guardar sus mandamientos, entonces esa persona puede vivir bajo la bendición que otorga la ley. Y aunque los israelitas no podían ser justificados bajo la ley, podían ser bendecidos por la ley. En un contraste, no obedecer la palabra los llevaría a ellos a perecer, como también a nosotros. Si no prestamos oído a la palabra de Dios en nuestra vida, si no nos sujetamos a su dirección y su voluntad, entonces el camino que nos espera es un camino de condenación, es un camino de perdición, hermanos. La vida de la nación, al igual que la vida del creyente, consiste en obedecer al Señor. Si algo que caracteriza al creyente, al Hijo de Dios, es un deseo profundo de hacer la voluntad del Padre. Si nuestro corazón está en el lugar correcto, si estamos caminando en luz, en obediencia a su voluntad, entonces nuestro deseo será inclinado hacia ¿qué? Complacerle. Pero hay creyentes en este mundo, hermanos, que no les complace obedecer a Dios. Se van tras sus propios deseos,
sus propios caprichos, sus propios deseos, su propia voluntad, porque dicen, eso es lo que trabaja para mí. Pero hermanos, no se trata de caminar a nuestra manera. Se trata de caminar en obediencia a lo que Cristo ha establecido para con su pueblo. En que la amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, todo nuestro ser, toda nuestra capacidad. Debería amarle. Y deberíamos vivir, hermanos, para complacer al Padre. Cuando Cristo lleva a cabo su ministerio terrenal aquí en la tierra, Él deseaba hacer la voluntad del Padre. Él deseaba hablar lo que el Padre le daba. Y cuando Él bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que sucedió. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y una voz escuchó que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y hermanos, deberíamos vivir de la misma manera. Deberíamos vivir para complacer a nuestro Padre Celestial. Young people, we have to live to please Jesus Christ. That should be our desire, should be our passion to please Jesus. To say, Lord, I'll live for you and I'll walk for you. Whatever I do, allow me, Lord, to be passionate for you. Allow me, Lord, to please you. Para que cuando llegue el día, hermanos, Él te diga, bien hecho, buen y siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero todo comienza con la obediencia. Todo comienza con una postura espiritual que nos permite examinar nuestras vidas delante de Él. Y que si fuese necesario, y lo será, arrepentirnos delante de su presencia, hermanos. Yo deseo vivir bajo su obediencia. Deseo vivir bajo su palabra. Que no solamente yo disfrute su presencia, sino que mis hijos y los hijos de esos hijos también disfruten la herencia que Cristo ha preparado para ellos. Hermanos, es lo único que nos queda. En este mundo, acá al cielo no nos llevamos nada. Ni la ropa, el carro, el dinero, la casa, nada. Pero sí dejamos una herencia espiritual, hermanos, que traspasará de generación en generación, hermanos. Y es precisamente lo que habían hecho esos israelitas en aquel lugar. Cuando había una familia, un padre que obedecía al Señor y su familia obedecía, ¿qué sucedía? La familia era bendecida, sus hijos eran bendecidos. Pero la palabra traza claramente que algunos obedecieron y otros no, como vemos en nuestros días. Pero a pesar de todo esto, Dios los llama al arrepentimiento. Y ahora pasamos al tiempo del profeta Zacarías. Un llamado al arrepentimiento. Y quiero establecer, hermanos, el contexto, la panorama antes de leerlo. Para el tiempo en que vi el profeta Zacarías, no había palabra de Jehová. Había oscuridad, había frialdad, había indiferencia y no había palabra de Jehová para aquel pueblo. Pero en su misericordia Dios les habla. En su misericordia Dios les comunica y les dice lo siguiente. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Hay un llamado claro, hermanos, hacia el arrepentimiento que encontramos aquí en este pasaje. Y él dice: mi misericordia es grande hacia ustedes. Mi pacto hacia Abraham y hacia David es eterno y lo cumpliré. Pero ustedes tienen que cumplir su parte. Tienen que vivir en obediencia a lo que yo he establecido. Y no quiero que sean como sus padres, a quienes envié profetas, envié mi palabra para que se arrepintieran. Pero dice aquí, hermanos, no me escucharon ni me hicieron caso.
Qué triste cuando un pueblo escucha la palabra de Dios y no responde al corazón de Dios en que se comunica ese mensaje, hermanos. Cuando Dios te dice, conságrate y búscame. Hijo mío, hija mía, deja tu pecado. Hijo mío, deja esto. Hijo mío, deja aquello. Búscame. Búscame. Qué triste es, hermanos, que el Señor diga, no me atendieron y tampoco me escucharon. Una palabra que no solamente para este pueblo, sino también para el pueblo que dice que el Señor es su Dios. Para nosotros. Que digamos, Señor, no permitas que yo ignore tu voz. No permitas que ignore tu palabra, que ignore la voz de tu Espíritu Santo cuando me toca, cuando me habla, cuando me insta a que me arrepienta, Señor. Ayúdame. Porque frecuentemente, hermanos, ¿qué sucede? Especialmente hoy en día en muchas iglesias a través de todos los Estados Unidos específicamente. Hay palabras que cosquillan los oídos. Hay palabras que llaman a la persona a, bueno, disfrútate mejor vida ahora. No tienes que vivir de esa vida, no hay que ser radical. Tú eres salvo una vez salvo, siempre salvo. No, hermanos, no. El Señor nos llama a vivir en santidad en su presencia. Nos llama a levantarnos cada día, sí, en su misericordia nueva, su gloria nueva, pero nos llama a vivir en obediencia. Y lo bueno es que no te ha dejado solo, sino que te ha dado su Espíritu Santo para que te ayude, para que te dirija, para que te lleve al lugar de su presencia. ¿Por qué? Porque Él te ama. Es la belleza, hermanos, de Dios, la bondad de Dios. Durante el tiempo de oración oramos por nuestras hijas allá atrás. Y oramos, decimos, Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu bondad. Lord, we thank you for your goodness. La bondad es algo, hermanos, que la verdad no merecemos como seres humanos. Pero qué bueno que Dios no es como nosotros, que Él es fiel a sus atributos, es fiel a su esencia. Él es fiel a quien Él es. Y que Él ama a pesar de nuestras deficiencias. Y que Él ama a pesar de nuestras fallas, hermanos. Nos ama. Y oramos, damos gracias a Dios por nuestras hijas, por la mayor, hermanos, que se nos va el año que viene, si el Señor así lo permite, a la universidad. Les decíamos, Señor, gracias, porque tu bondad ha estado sobre su vida. Gracias, Señor, porque aunque a veces no lo creemos, tu bondad se ha manifestado para con ella. Igual para todos nosotros, hermanos. ¿Alguna persona aquí en este día que puede decir que Dios no ha sido bueno para contigo? ¿Dios ha sido bueno para contigo, hermanos? Amén. Pero muchas veces nos sentimos dignos, está bien, somos seres humanos. Pero quiero que sepas que Dios te ama. Quiero que sepas que Dios te llama a consagrarte, a santificarte, a vivir en obediencia, a que seamos un discípulo y discípula de nuestro Señor Jesucristo, para que Él haga su perfecta voluntad. Y Él es tan bueno que no tiene en contra de ti tu pecado que hiciste hace 20 años atrás. Se dice la palabra que lo perdona, te perdona, lo echa en el mar y nunca más hace memoria de ella, hermanos. Pero esto quiere decirte que el enemigo vendrá para intentar condenarte, para echar tu culpabilidad en tu cara, para acordarte, hey, hiciste esto o lo otro. ¿Te acuerdas cuando dijiste esto? ¿Te acuerdas cuando miraste esto en el teléfono? ¿Te acuerdas cuando dijiste y maldeciste a ese lugar? ¿Te acuerdas? Es el enemigo que trae eso a nuestra vida, hermanos. Pero el Espíritu Santo también trae convicción para que nos arrepintamos de eso en nuestras vidas. Así que no repitamos el error de nuestros antepasados, hermanos. Si tus padres no fueron cristianos, no repitas sus errores. No continúes cargando sobre ti esa maldición generacional de alcohol, de divorcio, cualquiera que sea, hermanos. Libérate, sé libre en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo comienza, hermanos, por pedir perdón. Diciendo, Señor, yo no hice esto, pero mi familia sí. Y me paro delante de ti como representante de mi familia y te pido perdón, Señor. Rompe las cadenas. Deshaz las cadenas sobre mi familia y sobre mis hijos, Señor. Ten misericordia. Para un medio por el cual conseguimos el perdón, hermanos. El Señor Jesucristo dijo públicamente sus primeras palabras ministeriales en Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha acercado. Cuando
leímos Isaías 9, 1 al 2, hermano, dice los padres anteriores, citan el pasaje y dicen, pero aquel pueblo vio gran luz. Aquel pueblo vio gran luz y su nombre es Jesús de Nazaret. Aquel que vendrá a traer un perdón permanente, aquel que su sacrificio será perpetuo, el sacrificio que será efectivo, aquel que morirá una vez por todas, por toda la humanidad y que te llama hacia Él y te trae hacia sí con lazos de amor, con su presencia, hermanos. Pero Él dice, en aquel lugar, en Capernaum, arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. En otras palabras, la profecía se ha cumplido y estoy presente. Y aquello que nunca antes se había visto, la liberación, la sanidad, resurrección, ahora se hace presente. Porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra ahora tendrá poder, la palabra ahora tendrá efecto. Porque él leyó en aquella sinagoga en Nazaret, tan pequeña que la hemos visto, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Aleluya, hermanos. Y Él viene para proveer el medio del perdón. Por más que nosotros intentemos, por más que deseemos, hermanos, por nuestra voluntad, por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, por nuestros talentos, vencer el pecado, no lo podemos hacer por nuestra cuenta. Pero con el poder del Espíritu Santo es posible. Amén, hermanos, es posible vencer la tentación, es posible sobrellevar por encima de aquellas cosas que vienen a impedirnos y a separarnos de su presencia. Porque Él ha llegado y ha dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Voy a decir algo un poco diferente en esta mañana, pero quiero que sepa que el reino de los cielos no solamente está allá arriba, sino que está donde quiera que habita el pueblo de Dios. Donde quiera que su presencia esté presente, donde quiera un pueblo que ama, que alaba, que adora y se rinde, el reino de Dios está presente, hermanos. Y es en aquel lugar que encontramos misericordia, que encontramos perdón, que encontramos liberación para nuestra alma. Ahí, hermanos, encontramos y ahí comenzamos a experimentar la belleza del arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Se puede decir que el arrepentimiento denota que el cambio interno de mentalidad, los afectos, las convicciones y el compromiso arraigados en el temor de Dios y el dolor por las ofensas cometidas contra Él, cuando es acompañado por la fe en Cristo, resulta en un alejamiento externo e interno del pecado hacia Dios y su servicio en toda la vida. Arrepentirme, hermanos, significa que la postura de mi corazón, la mentalidad que yo tenga hacia un pecado o pecados, cambia. Que yo no piense igual de ese pecado que lo hacía antes de venir a Jesucristo. Aun como creyentes podamos decir, bueno, fue una mentirita blanca. Mentira es mentira y es un pecado, hermano, ¿sí o no? No hay mentirita blanca. Es algo que hemos inventado los hombres. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos participando en un pecado y nos arrepentimos, significa que cambiamos nuestra mentalidad acerca de eso. Ya no me atrae. Le reconozco y lo llamo por lo que es. En Romanos 12:2 el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Arrepentimiento significa que se ha transformado mi corazón, que se ha transformado mi mente en todo lo que soy y que me alejo de aquello que una vez me atraía. Porque tiene que aquello, hermanos, me aleja de Dios. Y hay un término que se usa en inglés, y el término es sin management. This is not about managing my sin. No se trata, hermanos, acerca de manejar mi pecado. Se trata de alejarme del pecado y ser libre de una vez por todas de ese pecado y decir, eso es pecado, eso me aleja de Dios y por tanto no lo deseo en mi vida.
Si una vez éramos atraídos a la pornografía, pues nos alejamos de la pornografía para que nos separe de su presencia. Un pequeño ejemplo solamente, hermanos. Hay un cambio que sucede cuando Dios se hace presente en la vida del hombre. Y quiero que veamos un ejemplo muy conocido, pero una ilustración perfecta de lo que es el arrepentimiento. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Dice la palabra que aquel hijo menor le dijo a su padre: quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, aunque sabía que el mayor le correspondía pedir la herencia, por amor se la dio. Dice la palabra que aquel hijo se fue de aquel lugar y que se fue a derrochar, se fue a vivir como él quería, pero que con un tiempo se acabó el dinero, se acabó la plata. ¿Y qué sucedió? Entonces entró la hambre a aquel lugar. Dice la palabra que consiguió trabajo, hermanos, dándole de comer a los cerdos. Y él veía la comida que se le daba a los puercos. ¿Y qué decía él? Yo quisiera un poco de eso. Dice la palabra en el versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En inglés, hermanos, me encanta como dice, literalmente dice: but he came to his senses. Mis hermanos mexicanos, le cayó el 20 a este muchacho. Pudo entender que la manera en la cual había vivido lo había cegado a la realidad de lo que él tenía en casa. Lo había alejado de la provisión del Padre sobre su vida. Lo había alejado de entender lo que era correcto y lo que no era correcto. La sabiduría se había hecho ausente en su vida. Pero ahora, ¿qué tiene que suceder? Llega a la parte más baja de su vida en aquel momento. Y él dice: what am I doing, man? ¿Qué estoy haciendo? Si papi en casa me daba comida, papi en casa me amaba y yo tenía todo lo que yo necesitaba, ¿qué estoy haciendo? Comenzó el arrepentimiento en su mente, porque le cayó el 20, hermanos, amén. Le cayó el 20, entendió que lo que él tenía en casa era mucho mejor que la posición corriente en la cual se encontraba. Y habiendo experimentado, hermanos, la transformación mental de su condición, dice la palabra: voy a tomar acción, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ni siquiera decía Señor Padre. Él no decía: no voy a ir a casa para que papi me ponga la mesa. Sino decirle: ¿sabes qué, papi? No soy digno de ti. Quiero que me permitas ser como uno de tus obreros, pero permíteme estar cerca de ti. Dice la palabra que él se levantó y que él salió de aquel lugar. Y el padre responde en Lucas 15, 20-24, donde dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido ¿a qué, hermanos? ¿A qué? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y al hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, hermanos. Él estaba contento de regresar a casa y ser como un jornalero. Él no tenía ninguna expectativa de ser restaurado. No tenía ninguna expectativa de que su padre lo honrara. Pero cuando él llega a casa, el padre es movido a misericordia y corre hacia él. Porque el hijo se había arrepentido, hermanos. Entendió su posición y regresó
al lugar de la autoridad que era bajo la casa de su padre. Y se echó sobre él y le abrazó. Hermanos, esa fue mi experiencia cuando yo regresé al Señor aquí en marzo 2001 en ese lugar. Me había alejado de la presencia de Dios. Estaba en Corea estacionado como soldado. En aquel año que estuve allá me alejé de Él y comencé a vivir a mi manera. Y por 4 años huí de Él. Estuve corriendo el llamado sobre mi vida. Cada vez que pecaba y hacía cosas indebidas, yo sentía esa convicción en mí. Pero dentro de mí había una voz que me decía, Dios no te va a perdonar por lo que tú has hecho. Porque tú antes predicabas, tú antes ministrabas y mira cómo estás ahora. Y dice la palabra, ese enemigo hablando me dice la palabra que el castigo es peor para aquel que una vez predicaba la palabra. Pero hermanos, el Señor siguió trabajando conmigo. Y me dio un compañero en mi pelotón, un sargento Humberto Pérez, que ahora es un pastor en Puerto Rico, un amigo muy amado mío. Llegó a mi pelotón, me invitó a la iglesia, muchas veces le oí. Sí, voy contigo, tocaba la puerta en las barracas, no contestaba. Las excusas que ponemos, ¿verdad? Pero un día me rendí y vine con él. Y me encanta decirle, hermanos, porque Dios fue bueno para conmigo. Veníamos bajando de Schofield acá en su Mustang blanco que él tenía. Y yo, alejado del Señor en pecado. Pero mi corazón latía a las millas. Y entré por esa puerta y alguien me dijo, estás en casa. Pero aún hermanos en pecado. Y la pastora, la sierva, ha estado predicando aquel día. Hermanos, yo salí de una iglesia legalista en Puerto Rico. Hasta medio donde las hermanas no usaban ni maquillaje, ni pantallas, ni aretes. Usaban faldas largas. Pero la sierva predicó aquí un día, hermanos. Y yo en mi condición dije, Señor, perdónala. A ella está predicando con maquillaje y pantallas. Eso es lo que yo dije. Pero hermanos, fue aquel mensaje por medio del Espíritu Santo que me quebrantó. Y me entregué y el Señor nunca más regresó atrás. Y yo decía, yo estoy contento que pueda estar en casa. Aunque estés en tu casa, estoy contento. No te pido ministerio, no pido que me restaures, Señor. Pero lo hizo. Me restauró y me bendijo con una familia e hijos, hermanos, y ministerio que me permite predicar la palabra, hermanos. Porque el Padre es bueno para con nosotros, hermanos. Él es bueno para con nosotros, Él es bueno para con nosotros. Y su fidelidad, su bondad es eterna y para siempre sobre nosotros, hermanos. Y cuando me desanimo me acuerdo de aquel día, porque no merecía su perdón, no merecía su toque. Y el pastor me dijo, yo quiero ser un padre para ti. Y claro, hermanos, no fue mi intención, pero me casé con su hija. Algunos dicen, ¿te aprovechaste? No, no me aproveché, hermanos. Ni siquiera le caía bien al principio a la hermana Noli, hermanos. No le caía bien. ¿Por qué? Ella te diría por qué, que ella te diga, yo no voy a decir nada. Pero el Señor cambió las cosas, hermanos. Amén, porque Él es bueno. Y quiero decirte que Él me puso vestimentas nuevas y puso un anillo sobre mis dedos, hermanos. Quiero que veamos otro cuadro para terminar ya pronto en Zacarías 3 al 4. Un cuadro muy poderoso acerca del perdón de Dios para con su pueblo. Dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló un ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Josué, hermano, no es Josué, siervo de Moisés, era un sacerdote alto en aquel momento que había pecado delante de Dios y que había alejado del pueblo de Dios. Pero dice la palabra en los primeros 2 pasajes que había una reunión en el cielo, por decir, en las cortes del Señor, y que Satanás acusaba a Josué por su pecado. Y que estaba presente el ángel del Señor, que es ¿quién, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y él entonces dice así, Josué ha pecado.
pero por tu gran amor a Israel, por tu gran amor a tu pueblo, perdónalo. Dice que la palabra que Él ordenó que se quitaran sus vestiduras viles, otras palabras que se le quitara su pecado, que le quitara la suciedad, que le quitara la corrupción, que le quitara todo aquello que lo había definido hasta ese momento delante de Satanás. Y que le pusieran ropas de gala, hermanos, que representan la pureza asociada con el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Cuando el Señor nos ha perdonado, cuando nos hemos arrepentido de todo corazón, ¿qué sucede, hermanos? Nos sentimos limpios, nos sentimos livianos, nos sentimos que estamos caminando en el aire. ¿Por qué? Porque Dios ha tocado nuestra vida. Y hermanos, llegamos aquí a la belleza del arrepentimiento. En Zacarías 3, 5 al 7 dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardaras mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios y entre estos que aquí están, te daré lugar. Le pusieron una mitra nueva sobre su cabeza, a turban en English, la cual representa que tu mentalidad ha sido transformada a otra. Mi pureza está sobre ti. Estoy restaurando tu ministerio, tu sacerdocio, Josué, para que puedas ministrar delante de mí. Y hermanos, en español dice un poco diferente en inglés, pero me gusta más en inglés, que dice, and then you will have access to this place. Que tú tendrás acceso a ese lugar. ¿Y a qué lugar se refiere, hermanos? Se refiere a la presencia de Dios. Se refiere que puedes entrar libremente al trono de la gracia y suplicar delante de Dios, hermanos. El velo que una vez hubo fue rajado en dos. Se partió en dos, y no más separación entre Dios y los hombres. La belleza del arrepentimiento, hermano, no es que llores, que te quebrantes, sí es parte de eso, pero que te permite una vez más entrar delante de su presencia libremente, sin impedimento, sin barreras, sin necesidad de que alguien interceda por ti y clamar delante de Él en esta manera, diciendo, Señor, vengo delante de ti. Mi vida está limpia, ya no hay conflicto en mi corazón, mis manos están limpias, mi mente está pura, todo lo que soy está puro delante de ti. Y no hay nada que te impida entrar y pedir delante de Él, hermanos. Y no solamente para pedirle, no solamente para clamarle, sino para adorarle con todo tu ser, con toda tu alma y con todo lo que tú eres. Y que Él oiga y te preste oído, hermanos. No hay nada peor que sentir que estamos orando y sabiendo que estamos en pecado y que no nos hemos arrepentido, lo hemos hecho ahí a la media y que Dios no nos escucha. Pero cuando nosotros nos arrepentimos con todo nuestro ser de lo que hemos hecho, la separación es quitada, hermanos. El cielo de bronce que parece que existe cuando estás orando es removido. Y tú puedes ser oído delante de su presencia. Y Él te toca. Y Él te dice, hijo mía, hija mía, te restauro y te perdono. Levántate, sacúdete y ponte a la obra. Siga hacia adelante. Como digo siempre, hermanos, prosiga hacia la meta, hacia el Señor Jesucristo, hermanos. El único medio a la salvación, el único medio al perdón se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quien vertió su sangre en la cruz del Calvario, quien tomó nuestro lugar y nuestra culpabilidad y nuestra condenación, hermanos, y que sufrió la ira de Dios por causa de eso sobre sí, pero que ahora te da acceso directo a su presencia.
No menospreciemos la gracia de Dios. No menospreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No tomes a la ligera la palabra que se te presenta, hermanos, en cada momento. Cuando Él te habla en tu devocional, en la palabra rema que Él te entrega, es porque Él te ama y te llama hacia sí. Y en ese día, hermanos, hay un pueblo que está presente, que yo sé que ama a Dios. Y hermanos, yo no voy a pararme aquí a decir que somos una bola de pecadores, pero cada persona conoce su corazón. Yo fallo a diario delante de su presencia. Pero que en este día yo deseo que nosotros experimentemos, tal vez por primera vez o tal vez recalcando, la belleza del arrepentimiento en nuestras vidas. De sentir su mano, su perdón, su limpieza y su purificación operando efectivamente en y sobre nuestras vidas. En ese día, iglesia, voy a pedir que estemos puestos de pie. Young people, I want you to know something today. And you know this, but I want to remind you of this in a very direct fashion. You are so loved by God, but many times we ignore it. Many times we pretend and we act as if God didn't love us. And I want to tell you today that He loves you. And He is calling you to return to Him. He's calling you to turn to Himself. And the Bible says He will turn to you. The Word of God tells us, draw near unto God, He will draw near unto you. Dice la palabra, hermanos, que acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en ese día hacemos un llamado a la congregación, tal vez nuestros hermanos que nos visitan, si así lo sienten, a que pasemos aquí adelante. Digamos, Señor, deseo experimentar la belleza del arrepentimiento en mi vida. Deseo que mi vida sea limpia delante de ti. Deseamos, Señor, todos juntos como tu pueblo, que tú operes muy profundamente en lo que hay en mí, Señor. Porque muchas veces, hermanos, si somos honestos, lo que sucede es cuando hacemos este llamado y el Espíritu Santo comienza a tocar a la puerta de nuestro corazón, intentamos esconder aquella área donde Él quiere entrar profundamente para operar y para cambiar nuestra vida. No vale la pena, hermanos, te digo por experiencia, no vale la pena mantener la falta de perdón. No vale la pena mantener el resentimiento. No vale la pena, hermano, mantener la ofensa. No vale la pena retener el dolor que hemos experimentado por causa de maltrato, de abuso, sea lo que sea, hermanos. El Señor desea que estemos libres en esta mañana y que podamos experimentar la belleza del arrepentimiento delante de Él. Andy, you can put the song again, The Goodness of God, please. Hermanos, el altar está abierto en esta mañana para el que quiera acercarse a su presencia. Si una persona desea acercarse, orar, arrodillarse ante su presencia para buscarle, para adorarle y para hablar, hermanos, este momento para hacerlo. Porque Dios ha sido bueno para con nosotros y su mano no será cortada sobre nosotros. Si somos fieles, si somos obedientes, si respondemos a lo que Él desea hacer en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nos acercamos a tu presencia en este día. Pedimos, Padre, acceso a tu trono. Pedimos acceso a tu presencia. Tal vez por un tiempo, Padre, hemos operado de una manera que ha cerrado el acceso a ti, Señor. Porque tengo miedo de confesar mi pecado. Tengo miedo de que otros sepan, Señor, que yo he pecado delante de ti. Señor, yo temo, Señor, que otros sepan y vean mi vergüenza. Pero, Padre, me siento como aquel pueblo que andaba en tierra de Naftalí y en tierra de Zabulón, en que había muerte y sombra de muerte y tinieblas. Pero, Señor, ya no deseo seguir viviendo en tinieblas en mi ser. No deseo, Señor, continuar viviendo de una manera que me perjudique negativamente en mí. Que no me permita, Señor, llegar al potencial que tú has establecido para mí. Que no me permita, Señor, orar delante de ti. Que no me permita caminar justamente delante de ti, Señor. Hermanos, levante su voz en ese día. Levante su clamor delante de la presencia de Dios para que Él obre en nosotros.
Es el momento, hermanos, que Dios nos llama a responder a Él. Nos llama a responder a lo que Él nos comunica, a lo que Él desea hacer profundamente en cada uno de nosotros. Sabiendo que Él es bueno, sabiendo que su palabra es fiel, pero reconociendo que muchas veces nuestras acciones nos alejan de eso. Y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por mis hermanos en esta mañana, por mi hermano Cruz que está presente. Padre, tú conoces su necesidad, tú conoces su vida, Señor, y lo que necesita en Él. Yo pido, Espíritu Santo, Dios, que tú lo toques y tú lo bendigas, Señor. Que tú lo perdones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que seas tú, Padre, que limpie nuestra vida. Que seas tú, Señor, que nos libere de aquellas cosas en nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, yo reprendo toda oposición satánica en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada vez, Padre, que hacemos esto, el enemigo se opone, porque entiende que tu restauración, tu reconciliación y tu perdón, liberación están presentes, Señor. Porque tu reino se ha acercado y nosotros nos acercamos en fe a tu presencia. Nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que necesitamos tu toque, que necesitamos tu perdón, que necesitamos tu limpieza, que necesitamos, Señor, que tú nos liberes en ese día. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ten misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Turn it up, guys, please. Turn up the music. En el nombre de Jesús de Nazaret. En ese día, algunos están faltas de tomar sobre sí las ropas de gala, de poner sobre su cabeza la mitra y tener acceso a su presencia. Y en ese día, hermano, no permitas que el orgullo nos detenga. No permitamos, hermanos, que la vergüenza nos detenga. No pensemos que estoy bien y no tengo nada mal en mí. It's all good. No, hermano, de ninguna manera. Permite que Él examine nuestro corazón, que Él nos analice y prestemos oído a su voz en esta mañana para que Él haga su perfecta voluntad, para que nos limpie, para que nos libere, para que seamos un pueblo que pueda disfrutar la belleza del arrepentimiento, que pueda disfrutar las bendiciones que vienen en ser un pueblo que le obedece, que prosigue tras de Él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, he aquí tu pueblo. Tu palabra ha sido entregada y pido, Señor, que tú lleves a cabo tu propósito hacia cada uno de ellos en esta mañana. Bendice, Padre amado, mi hermana Lady, bendice mi hermana Rosa, cada persona que ha pasado y cada persona que está en su asiento en ese día, reconociendo que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Esta mañana hemos tenido un mensaje de bendición para nuestras vidas. Y es que hablar del arrepentimiento es hablar de estar bien con Dios. Es gozar la paz en los corazones. Es sentir la alegría, el gozo de que fuimos perdonados por el Señor. Que nosotros pecamos delante de Dios, pero al venir al arrepentimiento, Dios perdona nuestras faltas, nuestras rebeliones. Y eso es uno de los privilegios que goza el ser humano, pero que muchas veces no acepta su culpabilidad, no acepta sus transgresiones, no acepta su pecado y vive una vida de miseria y del dolor y de congojas y de depresión, porque hay una carga que anda cargando el ser humano por el pecado que ha cometido. Pero cuando venimos al Señor y le pedimos que Él nos perdone, que Él nos limpie, que Él perdone nuestras faltas y nosotros reconocemos, no hay cosa más preciosa que el sentir el perdón de Dios, sentir la libertad de acercarnos a Dios, como cuando alguien se enoja con alguien y por alguna razón se reconcilian y llegan otra vez a la amistad. Es una cosa maravillosa y un gozo que a veces no se puede explicar.
pero que realmente se hace realidad cuando nosotros nos volvemos a Dios y le pedimos perdón a Dios, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados, porque eso es algo que nosotros tenemos que practicar en nuestras vidas, es: soy culpable, he pecado, he hecho lo malo, no soy digno de ser llamado su hijo. Ese es el arrepentimiento. Cuando nosotros lo hacemos delante del Señor, dice que somos bienaventurados cuando Él nos perdona nuestros pecados y quita nuestras transgresiones, y a través de eso nosotros nos podemos gozar en su presencia. Ojalá Dios quiera que cada uno de nosotros podamos ser perdonados. Ojalá Dios quiera que cada uno de nosotros nos podamos allegar al Señor. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, y que pueda haber un cambio en nuestras vidas. Es difícil para el hombre cambiar, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como su Salvador personal, mire, es algo maravilloso, porque Dios, cuando tiene un plan para su vida, la palabra de Dios llegará y abrirá su entendimiento, su corazón. Usted podrá sentir que Dios está hablando a su vida, y en ese momento se operará un cambio, una transformación increíble a través del lloro, de la congoja, del pesar por haber ofendido a Dios. Entonces el Señor le perdona y una nueva vida viene. Se llama el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento se lleva a cabo a través de la reconciliación con nuestro Dios. Quiero invitaros en esta mañana, si usted no se ha arrepentido, si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, y si usted está con congoja, con pena, con depresión en su vida, porque usted sabe que ofendió a su esposa, ofendió a sus hijos, ofendió a su familia, y no haya la forma de reconciliarse con Él, yo le invito para que se vuelva a Dios. Eso es lo más importante que usted puede hacer: volverse a Dios, teshuvá, volver al estado original, arrepentirse, dar una vuelta de 180 grados y presentarnos delante del Señor. Él te va a perdonar tus pecados cuando tú puedas reconocer que faltaste. No le eches la culpa a nadie, sino solamente dice: Señor, pequé, hice lo malo delante de ti y me arrepiento y te pido que me perdones. Él lo va a hacer en tu vida. Quiero que en estos momentos tú lo hagas ahí en donde estás y le digas al Señor que te perdone y que tenga misericordia, y que Él venga a tu corazón y que quite esa carga de pecado que había en tu vida, y reconozcas que por tu culpa estás viviendo así, que por tu culpa tienes ese pesar, que por tu culpa tienes esa depresión, que tú eres el culpable y que solamente el Señor es el único que puede perdonarte. Si tú haces esto, Dios va a tener misericordia y vas a ver el cambio y la transformación que Dios puede operar en tu vida. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en el mensaje de la palabra del Señor.